Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Respondió Juan a todos diciendo: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo, yo, yo en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el Evangelio que el Señor nos regala en el día de hoy. Ya sabéis, es el bautismo de Jesús. Es el Evangelio que todos los años la Iglesia nos ofrece después del domingo siguiente a la fiesta de la Epifanía. Y hemos titulado a esta catequesis: Tú eres mi Hijo amado. Palabras que desde lo alto de los cielos, en esta voz estruendosa, dijo el Padre acerca del Hijo, y del cual el Hijo nos hace a nosotros partícipes, porque todos estamos llamados a ser hijos amados de Dios, hijos amados en quien Él se complace, como dijo de Jesús: Tú eres mi Hijo amado, en ti encuentro mis complacencias. Vamos a ver, porque podríamos decir qué pasó en el bautismo de Jesús para que resonara con tanta fuerza, con tanta iluminación, con tanta luminosidad, la voz de Dios, diciendo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El bautismo de Jesús es un símbolo, un signo visible de lo que va a ser su misión. Jesús es bautizado por inmersión en las aguas del Jordán. Este ser sepultado en las aguas indica que va a ser sepultado en la tierra, porque va a morir crucificado, como bien lo sabemos, pero que va a vencer la muerte, va a resucitar de la tierra. Y ahí vemos a Jesucristo que se sumerge en las aguas y surge de las aguas hacia lo alto, hacia el cielo. Y ahí es donde escuchamos, y todo el pueblo escuchó la voz de Dios. Esto no fue alguien que se le ocurrió a San Lucas decir, sino que hubo realmente todo un pueblo que escuchó. Primero, ya salieron de dudas porque estaban siempre con esa idolatría que hacemos de la gente. Sí, repito, con esa idolatría que hacemos de la gente, pensaban que Juan Bautista era el Mesías, ahí insistía una vez y otra vez y otra vez. Entonces ya interviene Dios, ¿no? Interviene Dios y ante todo el pueblo apareció quién era el Mesías, su propio Hijo. Tú eres mi Hijo amado, ¿no? Digamos que Dios Padre bendice a su Hijo desde lo alto de los cielos. Es la bendición eterna. Luego hablaremos de esta bendición eterna y hablaremos y la escucharemos con alegría, porque esta bendición, repito, nos alcanza a nosotros. Es la bendición que permanece, es la bendición que no cambia, es la bendición, digamos, que desciende sobre el Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo amado, la bendición por excelencia, que en ti me complazco. Dios bendiciendo a su Hijo, como os decía antes, ¿no? Jesús aparece como la figura de,
en el bautismo, ¿no? Es, digamos, manifestado públicamente como el Mesías. Vamos a escuchar, siguiendo en esta línea de este amor del Padre al Hijo, porque toda bendición es un acto de amor. Y si la bendición es eterna, el acto de amor del Padre hacia el Hijo es eterno también. Y si la bendición es eterna, si nosotros participamos de esta bendición que el Padre dirigió al Hijo, también la bendición sobre nosotros es eterna, también este amor es eterno. Participamos de ello. El profeta Isaías, en el capítulo 42, hace un anuncio, hace varios anuncios acerca de Jesucristo, el siervo de Yahvé. Luego explicaremos un poco mejor esto. Ahora vamos a leer este texto que dice, es el capítulo 42 del versículo 1 en adelante. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él y dictará ley a las naciones. Luego doy un salto, ¿no? Para no alargarme en este apartado. Dice, yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te cogí de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar del calabozo al preso y de la cárcel a los que viven en tinieblas. El Mesías, luz de Dios, viene a devolvernos la vida que Satanás nos arrebata un día sí y otro también. Padre, pero yo estoy viviendo, yo vivo en pecado, yo no soy muy creyente, pero yo sé que estoy vivo, sí. Toda vida limitada es una muerte anticipada, es una muerte preanunciada. Toda vida que no se abre a la trascendencia, que no lleva el sello de Dios, aunque vivas 200 años, lo dejas vivir en un paréntesis. Y eso ya es la crónica de una muerte anunciada, como diría García Márquez, ¿no? Así es. Y por eso viene el Señor a romper el paréntesis. Viene el Señor a decirnos, tú también saldrás de las aguas de la muerte y podrás ir hacia el Padre, porque eres su Hijo amado, porque se complace en ti. Mirad lo que hemos leído ahora, ¿no? Del texto de Isaías. Y aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, y mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él y dictará ley, es decir, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de vida al mundo entero. Sí, es lo que hemos visto ahora, ¿no? En este Evangelio de Lucas. Él es mi elegido. A él yo, digamos, en él se complace mi alma. Y he puesto mi espíritu sobre él, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y tatuó en todo lo que es el alma de Jesús la bendición eterna. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Dice, he aquí a mi siervo a quien yo sostengo. La palabra siervo tiene connotaciones en la espiritualidad bíblica que no tenemos en nuestro lenguaje occidental y posiblemente en ninguna otra lengua del mundo. Mientras que para el pueblo de Israel la palabra siervo es mucho más profunda. Para empezar, siervo es sinónimo de cordero. Y Jesús es el cordero anunciado ya por los profetas que viene a cargar con los pecados de los hombres. No viene a borrarlos sin más, viene a cargar sobre ellos y a anularlos el misterio de la cruz. En el misterio de la cruz fueron clavadas nuestras deudas. Fue clavado Jesucristo, fueron clavadas nuestras deudas con Dios, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, más o menos, creo que es capítulo 2, versículo 14 o por ahí. Sí, podéis mirarlo. No, Jesucristo no vino a borrar, no es la mujer de la limpieza que vino a borrar unas cositas, no. Jesucristo es el Cordero manso que vino a cargar con nuestros pecados y a quitar todo el poder del pecado, a quitar todo el poder a Satanás sobre nosotros. Padre, Satanás tiene poder sobre nosotros,
es el poder seductor. Lo hemos visto en Adán y Eva, ¿no? Y lo vemos en nuestros pecados. Es el poder seductor que te promete muchas cosas maravillosas cuando te desvías de la voluntad de Dios y aparentemente te va bien hasta que lo que tú has producido se llena de escoria, ¿no? Se llena de, en fin, como algo que realmente ya te sobra en ti, ya te sobra. En fin, que ojalá nunca lo hubieras hecho, ojalá nunca hubieras tomado esta decisión. ¿Cuántas veces hemos dicho esto, no? En ese sentido tiene un poder Satanás sobre nosotros. Esta seducción de que te ofrece, digamos, la vida, la fiesta, la alegría, el éxito, hay a flor de piel, a la vuelta de la esquina. El problema es que la vida tiene muchísimas más esquinas que esa que acabas de doblar, en la cual el demonio te prometió todo y te lo dio. Solo que hay otras esquinas y otras esquinas y otras esquinas. Y cada vez te vas quedando más desnudo, más, diría yo, no sé cómo decirlo, sí, más desnudo, más débil ante todo, más vulnerable ante todo, con menos fuerzas a enfrentar las realidades de la vida. Porque los disgustos, los desengaños y el pecado, como dice San Pablo, desgasta profundamente al hombre, nos desgasta por completo. ¿eh? Nos desgasta por completo. Bueno, he aquí a mi siervo, y aquí a mi... También, en un contexto mucho más profundo, significa también hijo. Por lo tanto, aquí veremos un poquito, en este contexto, si significa todo esto, ¿no? Mi elegido, a quien sostengo, a quien conforto, yo estoy con él. Luego volveremos sobre este punto, ¿no? Y ahora pues nos quedamos un poquito con esto, ¿no? En él se complace mi alma. En él se complace mi alma. ¿eh? Y vamos a ver un poquito todo esto. Dios se complace en su Hijo. Cuidado porque todo esto que estamos diciendo es como un espejo para que nos veamos como discípulos de Jesús. ¿eh? Dios se complace en su Hijo ¿eh? porque al mismo tiempo Jesús se complace en hacer la voluntad del Padre. Hablamos pues de una mutua complacencia en la medida de que hacemos la voluntad de Dios, es decir, que la palabra arraiga en nosotros la palabra. La voluntad de Dios no hay que inventarla. No os preocupéis. No hay que inventarla. No hay que mover, no sé, leer 200.000 libros a ver cuál es la voluntad de Dios. Dios ya te la va diciendo por medio del Evangelio, ¿no? Porque Dios sabe hablar contigo, sobre todo si le dejas hablar. Pues en el capítulo 8 de Juan, Jesús dice a los apóstoles y nos dice a todos, ¿no? Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, levantado en la cruz, ¿no? Entonces sabréis que yo soy. Yo soy es el nombre de Yahvé. Sabréis que soy Dios. Lo supieron los que le crucificaron. Los que fueron a reírse de él al pie de la cruz, como ya lo hemos visto muchas veces, lo supieron. Y volvieron a casa golpeándose el pecho. Cuando Jesús gritó las dos noticias clave, que son columnas de nuestro discipulado. Primero, estás perdonado. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. He dicho antes, cuando hemos tomado decisiones equivocadas, porque nos dijeron que a la vuelta de la esquina estaba la vida, la felicidad, el triunfo, el éxito, tu realización humana, como hombre, como mujer, por fin conseguiste lo que querías, aquello por lo que siempre soñaste, pero no, según los pasos de la voluntad de Dios, sino a tu aire, como a ti te dio a entender, ¿eh? Y cuando, digamos, pues hemos visto esto, nos hemos encontrado que hay más vueltas de esquina en la vida y nos íbamos despojando, la vida misma nos iba despojando
de todo aquello al cual nos abrazamos diciendo, por fin, ahora sí que estoy realizado, ahora he conseguido lo que he querido, es lo que yo siempre soñé. A ver, lo que tú siempre soñaste no tiene por qué ser contrario a la voluntad de Dios. Eh, Tú tienes que ver un poquito por ahí las cosas. Si vas según los pasos de Dios o según tus pasos. Eh, Porque según la voluntad de Dios, lo que tú soñaste, eh, posiblemente te lo vaya a dar Dios, solo que muchísimo más bello, mucho más completo, mucho más luminoso, mucho más realizador de lo que tú lo estás intentando hacer con artimañas que van en contra de la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia. Bueno, pues Jesús dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado es lo que hablo. El Padre enseña el Evangelio a su Hijo. Y en el Hijo de Dios está la belleza infinita de alguien que cumple la palabra y la proclama. Cumple la palabra por más que le lleva por una vida de abyección, de desprecio, de renuncia, de anonimato, ¿eh? Y el padre le va diciendo que no se preocupe, que es así, que le deja a él el triunfo final, pero que la cosa es así. Y él, conforme va cumpliendo la palabra, la va anunciando. Por eso el Evangelio es la belleza infinita, ¿eh? De lo que nunca aconteció, tuvo que venir el Hijo de Dios para que aconteciera. Y una vez que ha acontecido con el Hijo de Dios, acontece en nosotros. Porque aunque hayamos dado vueltas y mil vueltas, aunque hayamos engañado a Dios tantas veces, cuando nos hemos creído tantas veces más listos de Dios, cuando hemos pasado de la voluntad de Dios, pero en un cierto momento, por esas cosas de la vida, de que en tu corazón, por estos movimientos de Dios, eh, llega un momento que te abrazas a Dios, te abrazas al Evangelio con todas tus debilidades, con toda tu historia. eh, Cuando llega en ese momento, tú también Dios se complace en ti, porque cuando el Evangelio entra dentro de ti, cuando hay en ti el perdón de los pecados, no, porque tú te hablas con el cielo, eso lo han inventado los hombres, ¿vale? Eso aparece muy claro en el Evangelio, como sabéis, ¿eh? Cuando después de la resurrección dio el poder de perdonar los pecados a los apóstoles, a la iglesia, ¿eh? A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, se los quedan retenidos. ¿Eh? A quienes se los retengáis, evidentemente, se les quedan retenidos. Esto es el capítulo 20 de Juan. A partir del versículo 19 lo podéis leer tranquilamente. Bueno, así que el Evangelio el Padre se lo enseñó al Hijo. Es decir, que el Hijo viene como Hijo de Dios, pero también como discípulo del Padre, para proclamar un evangelio que el Padre le va a ir diciendo palabra por palabra. Por eso dice, lo que yo os anuncio me lo ha enseñado mi Padre y eso es lo que hablo. Y luego continúa, eh, el que me ha enviado está conmigo y no me ha dejado solo. Le dejarán solo todos menos el Padre. ¿De qué te vale ti que todo el mundo se arrodille delante de ti? Si estás de espaldas al Padre, que es el único que te puede bendecir eternamente. Buscamos éxitos, conquistas, esto por aquí, esto por allá. Repito, buscar asentarte en la vida no es malo. Buscarte asentarte en un trabajo, en una profesión, en un negocio, en una empresa, no es malo. Nada de lo que Dios ha creado es malo. El problema es que lo hagas por caminos torcidos, prescindiendo de Dios. Porque si prescindes de Dios, ¿sabes cuál es el problema? Si tú prescindes de Dios para hacer tus cosas, las que has soñado, ¿sabes cuál es tu problema? Que otro ocupa el lugar de Dios. ¿Quién? El mentiroso, el seductor.
Satanás. ¿Eh? Y ahí está el problema. Al final de cuentas, todos los que estamos haciendo el camino del discipulado, y lo han hecho a lo largo de 2000 años, han tenido que ser rescatados del estercolero por Jesucristo, empezando por los apóstoles, como bien sabemos. Y esto es para que no juzguemos a nadie. Esto no es para que tengamos un sentimiento de culpa que nos acompañe toda la vida. No, no, no voy por ahí. Esto es para que no juzguemos a nadie y para que tengamos compasión de aquellos que todavía continúan en ese lugar donde Dios te sacó a ti. Porque bien lo sabes, ¿no? Y bien lo sabemos. Pues no me ha dejado solo. Dice, el que me ha enviado, mi Padre, está conmigo, no me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque yo hago lo que le agrada. Yo hago lo que le agrada. Eso, este es Jesús. Este es Jesús. Le envía al mundo a pasar por el último de los hombres, por el más impresentable de los hombres, por el peor de todo el pueblo de Israel, peor incluso que Barrabás, que él mereció la vida y en la muerte, ¿eh? Siendo que solamente hizo el bien. ¿Eh? Y esto es para acabar con cualquiera. Y Jesucristo fue fortalecido y confortado por el Padre, y sobre todo esta certeza. Yo hago lo que agrada a mi Padre, y mi Padre se complace en mí. Soy de su agrado. Esta bendición eterna, repito, pasa a todos los discípulos de Jesús. A todos los discípulos de Jesús. Y no se trata de decir, bueno, te pasas aquí una serie de años, 40, 120 años, pasándolo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y después Dios te da el premio. No, no. El premio ya lo tienes en cuanto empiezas a ser discípulo. Porque juntamente con la cruz y el desprecio del mundo, ¿a qué opone Dios el desprecio del mundo sobre ti? El aprecio de Dios. ¿El mundo os odiará? Sí, pero yo os amaré. Os amaré mientras estéis en vida. Veréis que yo estoy con vosotros, que estoy a vuestro lado, que os doy dones y gracias que no son de este mundo. Por lo tanto, nosotros ya caminamos bajo el gozo de Dios, caminamos bajo la complacencia de Dios, caminamos bajo el amor de Dios, caminamos bajo la mirada de Dios, caminamos sostenidos y confortados por el abrazo de Dios. Esta es la diferencia. No, no, eso es decir, aquí lo paso muy mal como si estuvieras en una máquina de tortura, pero al final me darán el premio. Pues bueno, es un Dios demasiado caprichoso este Dios, ¿no? Este Dios no existe. No existe. Mirad las alegrías de los apóstoles cuando vieron que Dios actuaba por medio de ellos, la alegría de todos los santos, las alegrías que tú y yo hemos sentido muchas veces, porque hemos visto que Dios se nos adelantaba muchas veces a lo que pedíamos, a lo que deseábamos, porque Dios nos ha dado mucho más, mucho más, mucho más del que jamás hubiéramos soñado. Así, eso hace parte de la mutua complacencia. No me ha dejado solo, porque yo hago lo que a él le agrada. Yo cumplo su palabra, aunque sea una palabra que me lleva a terminar sepultado en la muerte bajo todos los desprecios del pueblo santo de Dios, del pueblo elegido, se dice pronto. No fue un pueblo impío, no fue un pueblo pagano, no son los salvajes, ¡ay, los salvajes, los salvajes! Más salvajes que este pueblo profundamente culto, que despreció al Hijo de Dios hasta el máximo, con tal de salvar su propia gloria. Es que se dice pronto, ¿no? Es que se dice pronto. ¡Ay, qué malos los del pueblo de Israel! No. Si hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Cuando Dios es alguien lejano a ti, se atenta contra tu gloria, ese Dios lejano ni lo tienes en cuenta. Empiezas a dar mandobles por aquí, por allá, a mover trampas, a mover artimañas, a hacer lo que sea, incluso utilizar la violencia,
Para ti tu gloria tu gloria no te la quita nadie. A Jesucristo le quitaron la gloria, la fama, la honra, le quitaron todo lo que un hombre podía desear en este mundo. Se la quitaron, se la pisotearon. Simplemente que se dieron de bruces ante lo que Jesucristo había buscado por encima de todo, la gloria de Dios. Y la gloria de Dios apareció en su muerte. Padre, perdónales, y ahí entramos tú y yo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que todo el mundo sepa que la muerte ha sido vencida. Y ha sido vencida por ellos y para ellos. Para que el hombre viva. Porque el hombre, como dice Ezequiel, no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva. Esto es lo que Dios quiere fundamentalmente del hombre. Vamos a ver el Salmo 44, lo hemos visto otras veces en las catequesis, pero nunca en el contexto en que, si Dios quiere, pues vamos a hacer ahora, acerca de la bendición eterna. Sí, hombre, sí, acerca de la bendición eterna, pues el Salmo 44, leemos lo siguiente, ¿no? Dice el autor del Salmo 44, me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. La bendición eterna de Dios. Sí, me brota del corazón un poema bello. Jesucristo que guarda la palabra, ¿no? Pero el salmista tiene una experiencia de Dios también muy fuerte para hablar como está hablando. Es la inspiración de Dios para que la palabra de Dios, este salmo, llegue a nosotros. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano, eres el más bello de los hombres. La profecía sobre Jesucristo. Vamos a ver, porque parece un contrasentido, ¿no? Vaya paradoja. Jesucristo llega al Calvario, cargado con la cruz, cuando ya los ejecutores cogen la cruz para plantarla en tierra. De la dignidad de Jesucristo no queda nada. Es una llaga, todo él. Polvo, barro, sangre, de la corona de espinas por toda la cara, por todo el cuerpo, los latigazos, pedazos de piel, abiertos totalmente en toda su torso, toda su espalda. Era tan infame el rostro de Jesús, tan infame el rostro de Jesús, que se rieron de él. ¿Y qué decía el Padre? Eres el más bello de los hombres. El juicio de Dios y el juicio de los hombres. Despreciado, deshecho de los hombres, varón de los dolores. Aquello no era una persona. Hasta un animal se tiene más consideración de un animal, se tiene un poco de respeto. A Jesús, que llegó hecho una llaga viviente, con el cuerpo cuarteado por los azotes, por la cruz, por las caídas, por la corona de espina, por el sinfín de golpes que le dieron. Y llega hasta allí. Y por si fuera poco, a reírse de él. No eres Dios, baja de la cruz. Aquello no era nadie ya, ya no era nadie. No era nadie a los ojos de los hombres, pero sí a los ojos de Dios. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. Y de los labios de Jesús salió el perdón de los pecados. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.
y de la lengua de Dios salió nuestro destino. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos los poderes del mundo, todos los poderes de todos los demonios del mundo, no podrán arrebatar jamás el alma de un discípulo de Jesús. Como dice en el Evangelio del Buen Pastor, mis ovejas escuchan mi voz, nadie las podrá arrebatar de mi mano. Exactamente. Nadie pudo arrebatar el alma de Jesús en la cruz y lo puso en manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto, mis queridos, nos lo pasa a nosotros. Juan 10 dice así, ¿no? 27 al 30. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Sí? Mis ovejas escuchan mi evangelio, dice Jesús. No, es que yo sé de una vidente que dijo no sé qué. No digo ni que sí, ni que no. Pero siempre será, porque no me toca a mí. No desprecio, Dios me libre. Nunca me reiré yo de nadie. No. Simplemente digo que es letra pequeña comparado con lo que dice aquí. Mis ovejas escuchan mi voz. Se llama Evangelio. Mi voz que se llama Evangelio. Mi voz que se llama Evangelio. Lo he dicho por 3 veces. Yo las conozco. Es decir, las amo entrañablemente. Conocer la espiritualidad bíblica, amar entrañablemente, entrar en intimidades profundas. Yo las conozco, ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán para siempre, que morirás, pero con las letras de oro ya escritas en tu alma, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así es como morimos los discípulos del Señor. Padre, y los que no son discípulos del Señor, Dios tiene 1000 formas de salvar a cada uno. Así que yo ahí tampoco me meto porque eso le toca a Dios. Eso le toca a Dios. Sí. No, es inútil hacer conjeturas, ¿no? No nos quedamos más listos que Dios. Pero seguimos. Yo les doy la vida eterna y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre es el mayor de todos y nadie puede... No, mi Padre, lo que me ha dado, es mayor que todo y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Así está. Estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Nadie nos podrá arrebatar, porque nadie puede contra Dios, ni siquiera todos los demonios del mundo. El Evangelio es el que nos ata a Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco. Entro en intimidad profunda con ellos. Están en mi mano, y yo estoy en las manos de mi Padre. Y nadie los arrebatará nunca jamás. Nadie podrá arrebatarlos de las manos del Padre. Bueno, pues el Señor nos bendice eternamente. Es lo que habíamos leído antes, ¿no? Es lo que hemos leído antes. Él es el más vivo de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. Y de los labios de Jesús se derramó la gracia de Dios en forma de palabra. Porque gracia y palabra son sinónimos. San Pablo llama al Evangelio el Evangelio de la gracia. La fuerza de Dios en ti. ¿Para qué esta fuerza de Dios? ¿Para liarte a golpes contra aquellos que te atacan? No, hombre, no. No seas tan chiquillo. Dios te da su palabra, te da su gracia, para que seas más fuerte que el tentador, más fuerte que tu debilidad, más fuerte que tus miedos, más fuerte
de aquellos que intentan apartarte del camino del Evangelio. La gracia se derramó de la boca de Jesús. Se derramó en forma de, por ejemplo, cuando dijo, capítulo 9 de Juan, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, pero al que da fruto lo poda, lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya... Así es. Esa es la gracia de Dios dentro de ti, invitándote a ser sarmiento, porque Él es la vid verdadera, la que da el fruto bueno, no el vino amargo, el fruto bueno, la que te abre la puerta del reino de los cielos. Y por eso el Señor te bendice eternamente, porque tienes la palabra en el corazón, estamos hablando de Jesucristo, guardo la palabra del Padre, esa palabra me fortalece para cumplir mi misión y la doy como alimento de vida a mis discípulos. Padre, ¿el alimento de vida no es la Eucaristía? Sí. ¿Pero dónde está la Eucaristía? ¿En un tratado de San Basilio? ¿En un tratado de San Pablo? ¿En un tratado de no sé quién? ¿De Santa Teresa? La Eucaristía hace parte del Evangelio. Está en el Evangelio. ¿Y la Eucaristía es la plenitud de la palabra? Claro que sí. Pero cuanto más plenitud de la palabra haya dentro de ti, mayor plenitud de Eucaristía va dentro de ti. Podrás bucear dentro del misterio de Dios. Bueno, pues en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente, ¿no? Y vamos a ver, porque esto del Señor te bendice eternamente lo asociamos con la catequesis bellísima. Bueno, son muchas las catequesis que hay en cada salmo, ¿vale? Pero esta concretamente del Salmo 24, que es bellísimo, dice lo siguiente, ¿no? Salmo 24, lo vamos a leer ya. Dice así: del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. Es el Señor creador, omnipotente, autor de todo, las 100.000 millones de galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Salmista, ¿quién puede subir junto al Señor? Si nosotros apenas somos capaces de levantar una casa de 4 pisos, en aquel tiempo 4 pisos era muchísimo, ¿no? O un palacio de los reyes. ¿Y qué es esto comparado con la creación? ¿Cómo vamos a subir ante Dios si no hay cómo? Y continúa, ¿quién puede subir al monte del Señor? Es decir, cara a cara con Él. Monte del Señor significa que ¿quién puede estar con Él? Ni ahora ni después de muerto. ¿Quién puede estar con Él si somos lo que somos? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Cara a cara con Él. Y va y hace el anuncio. El hombre de manos inocentes y puro corazón. El hombre que peca contra su hermano, pero sabe reconciliarse, sabe pedir perdón y sabe perdonar, aunque no le pidan perdón a él. Ese es el de manos limpias, que las lleva hacia lo alto y el Señor las ve. El que no confía en los ídolos, ni jura con engaño. El que no va detrás de vanidades, ¡ay, la vanidad del alma! Por la vanidad de los fariseos, por la vanidad de los sumos sacerdotes, por la vanidad de los escribas, por la vanidad de los magistrados, por la vanidad de todo el pueblo que se congregó en torno a Pilato, Israel dio su veredicto. Demos vida a Barrabás. El otro no nos interesa, porque los cambios de vida que propone, me parece a mí que no vamos a ir muy lejos. Nos va a dejar sin vanidades, sin gloria humana. Vanidades. Ya veis, os he dicho muchas veces, ¿no? Tú haces una cosa por alguien y lo tiene que saber ya el vecino, la vecina, tu grupo, el esto, tu cura, el no cura.
Son cosas entre tú y Dios, sobre todo en la caridad extrema, sobre todo cuando hay dinero por medio. Son cosas muy íntimas entre tú y Dios, porque cuando lo sueltas, estás pintando de vanidad tu alma. Ya tu alma se ve poco, como que ves una barbaridad, poco queda de la imagen de Dios, con tantas capas de pintura de vanidad. Y lo bueno es que viene Dios con su evangelio y tú acoges el evangelio. Y a un soplo de Dios se caen esas vanidades y quedas libre de ellas. Así es como nos ama Dios. No, no te pide cuentas, no. Te pide que te abras a Él. Bueno, pues dice, recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la raza de los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Israel. Salmo 24. Recibirá la bendición del Señor. Es una palabra que se cumple en Jesucristo. Igual que la del otro salmo, el Señor te bendice eternamente. La bendición eterna, tú eres mi hijo amado, aquí no hay vuelta atrás. Tú eres mi hijo amado, aquí no hay vuelta atrás. Tú eres mi hijo amado. Mi alma se complace en ti. ¿Os podéis imaginar que a pesar de vidas de espaldas a Dios, de años y años de espaldas a Dios, que Dios dijo lo mismo de San Agustín, tú eres mi hijo amado, en ti se complace mi alma, y lo dijo de San Pablo, lo dijo de San Pedro, lo dijo de Santa Teresa, lo dijo de San Francisco, tantos santos que cuando encontraron a Dios se dieron cuenta que habían cambiado el corazón por una montaña de vanidades. Y Dios les limpió la montaña de vanidades y les dio un corazón de carne en la que Él pudiera habitar. Como había prometido por Ezequiel, arrancaré de vuestro cuerpo, de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón donde pueda penetrar la palabra, donde la palabra se haga carne de Dios dentro de ti. Bueno, esto me ha salido ahora por salir, pero veo que es muy bonito. Es el Espíritu de Dios dentro de ti. Es el Espíritu de Dios, carne de Dios entre comillas, ¿no? Espíritu de Dios dentro de ti. Porque la palabra está llena del Espíritu de Dios. El Evangelio, ya lo dice Jesús, mis palabras son espíritu y vida. Así que Jesús, saliendo de las aguas, se abrieron los cielos. Y resonó la voz de Dios. Hay un texto del libro del Eclesiástico, que con un poco de suerte, así ya lo encontré, que dice así: la oración del humilde atraviesa las nubes. Ahí está Jesús, elevándose después de haber cumplido su misión como signo, ¿no? Hacia lo alto. Elevándose hacia lo alto. Jesús. La oración del humilde atraviesa los cielos. Y los cielos abrieron. Y los cielos abrieron y resonó la voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Padre, esto es muy bonito. ¿De qué te sirve que sea bonito si no vas detrás de ello tú? Porque esto quiere Dios decírtelo a ti también. Es que quiere decírtelo. Es que Dios tiene vocación de Padre. Oh, qué atrevimiento el mío, decir estas cosas. Pero es verdad. Dios contigo tiene vocación de Padre. Dios contigo tiene vocación de Padre. Y este emerger del agua, Isaí, significa el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y Dios rompe contigo, rompe en lágrimas, como rompió sobre el hijo pródigo en lágrimas. Le abrazó llorando. Y te dice exactamente eso. En ti me complazco, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. En ti me complazco.
En ti encuentro mis complacencias. La oración del humilde atravesó las nubes. La oración del soberbio no atraviesa las nubes. ¿Qué pasa? Golpea las nubes y vuelve abajo, se estrella contra el suelo. Porque eso no es oración. Entonces la oración de un pecador no llega al cielo, sí. Mira tú el publicano. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esa es la oración del humilde. Jesucristo, el manso y humilde de corazón. El que dejó su reivindicación en manos del Padre. Le dijeron de todo, y lo sabemos muy bien. Y no estuvo con polémicas por aquí, por allá, reunió a todos en un foro. Mira, me han dicho que estoy loco, pero yo no soy loco, soy el Hijo de Dios. Me han dicho que soy un ignorante y sé mucho más que ellos. Me han dicho que... ¿Habéis visto alguna vez en el Evangelio a Jesucristo hablar así? No. Jesucristo dice, yo no voy a dar testimonio de mí mismo, mi Padre va a dar testimonio de mí. Jesús va a dar testimonio de ti y dirá, este es mi discípulo. Y te iré llevando por donde Él quiere que llevarte, para pulir tu corazón, para pulir tu alma, el tuyo y el mío. De forma que nos ganemos el título precioso. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti me complazco. Y te parece imposible admirar tu vida pasada. Ya sabéis, en la humanidad hay gente que ha hecho muchísimos pecados visibles, asesinatos y, en fin, por todo. Miles de cosas. ¿No? No voy a nombrar más. Ya, ahí están. Todo el mundo lo sabe. Y yo me pregunto, ¿y los pecados invisibles? Las prepotencias, las vanidades, el sobresalir a base de rollos que cuentas, a veces exagerando incluso, a veces hasta mintiendo. ¿Eh? Has pisoteado al otro con la lengua. Padre, ¿por qué usted insiste en eso? Para que veas cuánto te ama Dios. Porque nada impide que un día Dios te diga, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. Por eso lo digo. ¿Queréis que yo me regodeo? A ver, bastante tengo con mis pecados como para meterme con los vuestros. Pero ¿sabéis una cosa? Yo sí me creo que Dios me mira con amor. Yo sí me lo creo. Que Jesús me ha llamado a ser discípulo suyo, a estar con Él. Que Jesús me ha hecho enamorarme, apasionarme de su evangelio, de su palabra. Y me he dado cuenta de que lo hizo en función vuestra. Vamos a ver si me explico. Por supuesto que en función mía, porque me rescató de muchísimas tonterías. Pero cuando me dio el amor a la palabra, la pasión por la palabra, fue en función vuestra, para que yo encontrase la vida predicando. Para mí, yo no predico por un trabajo. No es mi oficio predicar, no es mi trabajo predicar, no es mi profesión predicar. Dios no quiere funcionarios, quiere hijos, quiere amigos. Y me dio la palabra con ese fuego interior de buscar rincones y foros y lugares, ahora más todavía con la red, para anunciar esa palabra viva, para llevar a los hombres al amor de Dios, a la bendición eterna de Dios. Y nuestra oración llegará al cielo cuando nos revistamos de la humildad de Jesús. La oración del humilde atraviesa las nubes, llega hasta el Padre. La oración del humilde atraviesa las nubes, quiere decir que llega hasta el cielo. La oración del soberbio, aunque esté rezando 4 novenas diarias, como sea su soberbio, la oración choca contra las nubes y se estrella contra el suelo. Esto es también para mí, hombre. ¿Qué queréis? ¿Que me gusta hablar así? No.
es porque desgraciadamente lo he experimentado en mi propia carne. Y sé que es verdad, que la oración del soberbio va contra las nubes, se estrella y luego se estrella contra el suelo. Y luego dices que Dios no te oye. Y Jesús dirá, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Sí, Mateo 11:28, os lo doy. Venid a mí, cansados, agobiados. Se puede estar cansado y agobiado de muchas formas. Por enfermedad, por fracasos, por el peso de tus pecados. También por la persecución por el hecho de ser discípulos. Si a mí me han odiado, también os odiará a vosotros, dijo Jesús, ¿no? De sus discípulos. Y cuando habla con el Padre, en el capítulo 17, hablando de esos pobres hombres muertos de miedo, y Él les dice, Padre, les he dado tu palabra, y el mundo les ha odiado porque no son del mundo. Van a tener otra sabiduría, que no es la sabiduría del mundo, y va a arremeter contra ellos, porque es la sabiduría de Dios que les deja en evidencia, y a nadie quiere que se le vean sus vergüenzas, a nadie quiere, y por eso arremeten contra los que, sin mérito alguno de nuestra parte, hemos conocido el amor al Evangelio, que es lo mismo que el amor a Dios, lo mismo que el amor a Jesús. Sin mérito de nuestra parte. Y a los que disfrutáis de esta predicación, la disfrutáis sin mérito de vuestra parte. Porque otro X, no digo nombres, puede escuchar esto y a los 10 minutos digo, esto no hay que lo trague. Mira tú, es un misterio. Es un misterio. La oración del humilde atraviesa los cielos. Y aquí a mi siervo, veíamos, ¿no? De Lucas, ¿no? A quien conforto, a quien sostengo. Sí, porque el mundo llegará un momento que en tanta crueldad que mi hijo se va a desmayar del dolor. En el huerto de los olivos leemos, ¿no? Lucas capítulo 22. Salió del huerto de los olivos y como de costumbre fue al monte de los olivos. Él iba ahí a rezar con mucha frecuencia, ¿no? Y iba de noche. ¿Y qué pasa? Tenía una linterna para leer. Los judíos se salven los salmos de memoria desde los 5 años. Empecemos por ahí. ¿Por qué insisto yo en la oración de los salmos? Porque fue la oración de Jesús. En él veía al Padre todos los días, en esa oración oía al Padre, palpaba al Padre. Su alma se apretaba contra el alma del Padre. Ay, Padre, qué bonito habla usted. No, eso está todo en la Biblia, ¿eh? Todo lo que os he dicho está en la Biblia. Mi alma se aprieta contra ti, ¿no? ¿Qué salmo es ese? ¿El 62 o 63, no? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Y luego más adelante dice, mi alma se aprieta contra ti. Pero llega un momento en que el alma de Jesucristo se apretó contra el suelo. Fue en el huerto de los olivos. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi palabra sino la tuya. Voluntad y palabra son sinónimos. Y entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y aquí a mi elegido, a quien yo sostengo. Cuando tú crees que no puedes más, mira bien que está Dios sosteniéndote. Está Dios sosteniéndote. Si Dios no hubiera sostenido a sus amigos, no tendríamos un San Francisco, no tendríamos una Santa Teresa de Ávila, no tendríamos un San Juan de la Cruz, no tendríamos una Santa Teresa de Calcuta, no tendríamos ningún santo de estos, ninguno de ellos. Me perdonáis que nombre un santo en vida, el que yo suelo decir el mayor santo de nuestros tiempos,
en vida. Benedicto XVI. Si Dios no les confortase a todos ellos, no los conoceríamos, porque se hubieran quedado en el camino, todos ellos. ¿Por qué digo esto? Por ti y por mí, para que no nos quedemos en el camino, porque el mismo que sostuvo a su hijo nos sostiene a nosotros, el mismo que sostuvo a Francisco, a Juan de la Cruz, a Teresa, a todos ellos, al mismo Pedro, a Pablo. Es el que te sostiene a ti y me sostiene a mí, el mismo. ¿Y él nombraba a Pablo? Sí, hombre, sí, él nombraba a Pablo, porque Pablo, por ejemplo, Pablo nos dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me conforta. Ahí está. La vida de Pablo, un golpe detrás de otro, una humillación detrás de otro, un desprecio detrás del otro, sinsabores de todo tipo, privaciones de todo tipo, peligro de muerte de todo tipo, al final murió mártir, pero confortado por Jesucristo. No, lo hago por amor a Dios. De acuerdo que lo haces por amor a Dios, pero lo haces porque Dios te amó primero a ti y te sostuvo. Vamos a poner las piezas en su lugar, ¿no? Vamos a poner las piezas en su lugar. Lo haces porque Dios te sostuvo profundamente, ¿no? Te he cogido de la mano. ¿Esto de dónde viene, Padre? Volvemos al de antes. Isaías 42. Dice el versículo 6, yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he destinado a ser alianza del pueblo y de las gentes. Esto se dice exactamente igual, con las mismas palabras, acerca de los discípulos de Jesús. Yo, el Señor, te he llamado en justicia. Sí, yo te hago justicia, porque el demonio te prometió mentiras y fue injusto contigo por mentirte. Yo, mi palabra es verdad, mi palabra se cumple. Dice Jesús, ¿no? En el mismo capítulo 17, querido antes de Juan, ¿no? Dice al Padre, cuando dice, les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado, creo que es el versículo 14 en adelante. Les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, conságralos, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la palabra. Sí, santifícalos en la palabra. Es la fuente de tu conversión. Es la fuente realmente que te limpia de todas las idolatrías. Es la fuente de todas las fuentes. Es la fuente que curtió la fidelidad de Jesús en cuanto hombre al Padre, aunque se derrumbara en el huerto de los olivos, para decirnos que cualquiera puede derrumbarse, pero también para todos está el ángel de Dios que nos conforta, este Dios que te habla en lo más profundo del corazón, esta palabra que se te abre, esta palabra que Dios parte para ti, esta palabra que es más dulce que la miel, como dice un salmo. ¿Hay un salmo que dice eso? Sí, hombre, sí, claro que sí. Lo que pasa es que tú rezas cualquier cosa menos los salmos, pero si hay un salmo que dice más dulce que un panal de miel. Sí, claro que lo hay. Y fortalecidos, pues siempre fortalecidos como hijos amados de Dios. Fortalecidos. Fortalecidos. Porque hace parte del despliegue del amor de Dios sobre ti, fortalecerte. Y por eso leemos, y ya terminamos, ¿no? Leemos este texto de Pablo, precioso. Lo hemos leído 3 veces, pero en este contexto catequético nunca. Dice, llevamos este tesoro en vasos de barro. 2 Corintios 4, del 7 en adelante. ¿Qué tesoro, Padre? El discipulado. ¿No te has dado cuenta de que es el tesoro de Dios? ¿Qué te crees? ¿Que eres tú el que amas a Dios? Primero te ha amado Él a ti dándote el discipulado. Y después fortaleciéndote
Y luego ya llega el momento de que tú devuelvas este amor a Dios y que Dios te diga, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Pues dice Pablo, y con eso terminamos, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros, no de San Francisco, ni de San Pablo, ni de San Ignacio, era de Dios. Atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Este es nuestro Dios, la vida de Jesús, la palabra de Jesús, el amor de Jesús. Ese Jesús que se inclina y dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Como dijo a Pablo cuando estuvo también a punto de derrumbarse en Corinto. Y lo ha dicho de tanta gente y de todos, no tengáis miedo, que yo estoy contigo. Porque eres mi discípulo, eres amado de mi Padre, eres amado por mí también. Y el Padre dice, sí, y yo lo certifico, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco.